Hebreos 11:32, donde nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leamos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre amado que estás en de gloria y de honra, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento, hermanos, sin dejar de alabar y de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Habíamos estado viendo entonces el jueves pasado, estuvimos hablando de la fe de Rahab, ¿cierto? Rahab, una mujer hebrea, gloria al nombre del Señor, habitante de la ciudad de Jericó, gloria al nombre del Señor, también cananea, alabanzas al nombre de Cristo. Enemigos, el pueblo cananeo, desde luego enemigo del pueblo de Israel, pero que sin embargo el Señor tuvo misericordia de esta mujer y trabajó con ella, alabanzas al nombre del Señor, a pesar de su historial, a pesar de su pasado, que era muy conocido seguramente dentro de su nación, pero que sin embargo el Señor había empezado a tratar con la vida de esta mujer. Inmediatamente se dio cuenta de que Dios había sacado a un pueblo de Egipto con mano poderosa, alabanzas al nombre del Señor, y que habían atravesado, gloria al nombre del Señor, el mar en seco. Esto se supo desde luego allí en la ciudad de Jericó, y esto causó grande estupor en medio del pueblo, alabanzas al nombre de Cristo, pero solo esta mujer fue sensible, gloria al nombre del Señor, y esta parte que el Señor llegó a tocar su corazón, su vida, le sirvió para preservar su familia, que la Biblia dice que por la fe ella no pereció con los otros moradores de la ciudad de Jericó, porque preservó a los dos espías que este hombre Josué había enviado, alabanzas al nombre del Señor, para mirar, para reconocer la tierra de Jericó. Y la fe de Rahab nos habla de una fe salvadora, de una fe singular, de una fe estable, de una fe anegada, de una fe compasiva y de una fe santificada. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora hablemos de los otros héroes de la fe que se encuentran allí en el libro de Hebreos, comenzando desde el capítulo 32. Aquellos que de repente no se habla de manera detallada como sí se hace hasta este punto, gloria al nombre del Señor, hasta el versículo 31, el escritor del libro de los Hebreos se tomó el tiempo de hablar un poquito en qué consistió la fe de ellos, alabanzas al nombre del Señor. No obstante,
ya llegando desde el versículo 32 en adelante, se mencionan los nombres de aquellos héroes que están en ese panteón de la fe, a ese cuadro que está allí, que lo muestra el escritor a los hebreos, pero que tenemos luces por lo que nos dice, por ejemplo, donde se desarrolló la historia. Por ejemplo, la fe de Gedeón, con relación, hermanos, a lo que tenía que ver también con una tarea que Dios le había de encomendar, que nos lo muestra allí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 7. Hermano, Gedeón fue un hombre valiente, alabanzas al nombre del Señor, que destruyó los ídolos y fue usado poderosamente por Dios para derrotar el ejército de los madianitas. Recordemos, hermanos, que en el libro de Jueces, capítulo 6, nos dice la palabra del Señor que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a la nación de los madianitas, el ejército de los madianitas, y lo hizo por 7 años, alabado sea el nombre del Señor. Y la mano de Madián, o sea, el ejército de Madián, prevalecía, sobresalía, alabanzas al nombre del Señor, y cuando iba contra Israel, pues sencillamente los derrotaban. Y por causa de esto, los hijos de Israel, hermano, tuvieron que meterse en cuevas, alabado sea el nombre del Señor, huir a los montes y estar en cavernas, alabanzas al nombre del Señor. Porque, hermanos, sucedía que cuando Israel de repente sembraba, los madianitas y los amalequitas y los hijos del oriente salían contra ellos y subían y los acababan, alabanzas al nombre del Señor, y destruían todo lo que ellos habían sembrado, el fruto de la tierra, alabanzas al nombre del Señor, y esto hasta llegar a Gaza, alabanzas al nombre del Señor. No dejaban que Israel comiera, alabado sea el nombre del Señor, ni ovejas, ni los bueyes, ni los asnos, alabado sea el nombre del Señor, porque subían contra ellos y contra sus ganados. Pero en medio de esta situación había un hombre que se llamaba Gedeón, que de repente, hermanos, al ver la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, dice la Biblia que utilizó de astucia y sacudía el trigo en el lagar, alabanzas al nombre del Señor. Y este es un detalle no menor, hermanos, porque sabemos que el lagar era el lugar donde se pisoteaban las uvas para sacar de allí el zumo o el jugo de las uvas, alabanzas al nombre del Señor. No era un lugar propiamente, hermanos, para aventar el trigo, sino más bien para pisotear las uvas para sacar su jugo. Y estando allí, el Señor ve esa actitud valiente que tenía Gedeón y viene y se le presenta y le dice: Jehová está contigo. Y da 2 descripciones del cual este hombre no sabía qué era, alabanzas al nombre del Señor. Y le dice: varón esforzado y varón valiente, alabanzas al nombre del Señor. Esforzado y valiente. Y ahí viene entonces la pregunta que Gedeón le dice: si Jehová está conmigo o si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Alabanzas al nombre del Señor. Allí hay 2 cosas, hermanos. Primero, que el Señor resalta unas cualidades que había visto en Gedeón. Pero Gedeón también tenía duda con relación al Dios de Israel. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él decía: bueno, si ese Dios del cual nuestros padres nos han hablado es tan bueno, es tan maravilloso, ¿por qué nosotros tenemos que atravesar por estas situaciones que estamos atravesando? Pero si vamos al principio del capítulo, nos dicen que Israel había hecho ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová.
y Jehová tuvo que entregarlos, alabanzas al nombre del Señor. Recordemos que esta historia de Gedeón ocurre precisamente en un periodo de inestabilidad total en medio del pueblo de Israel. Alabanzas al nombre del Señor, que fue el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces, cada quien, dice la Biblia, hacía lo que bien le parecía. O sea, vivían en una anarquía total y no había sometimiento alguno. Y esto había generado una inestabilidad grande y una situación, hermano, que era difícil de poder gobernar una nación. Alabanzas al nombre del Señor. Y justo por eso es que el Señor les permite esta experiencia, que los madianitas y los amalequitas vengan en contra del pueblo de Israel y en cada batalla que tuvieran los derrotaban, causándoles gran pérdida en todo lo que tenía que ver con la parte agrícola, gloria al nombre del Señor, porque esto causaba que destruyeran todos los sembrados y también que sus animales no pudieran encontrar nada ni siquiera para comer, y desde luego generar hambre en medio del pueblo, alabanzas al nombre del Señor. Pero el Señor se encontró que en medio de esta situación había un hombre que tenía fe, alabanzas al nombre del Señor. De alguna manera tenía fe, alabanzas al nombre del Señor, aunque tenía dudas. No era una fe perfecta, alabanzas al nombre del Señor. No era una fe perfecta, pero tenía algo de fe, alabanzas al nombre del Señor. Y esto era lo que lo hacía levantarse para preservar también, preservar su vida y preservar los suyos con relación a lo que tenía que ver con el trigo, alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, y se levanta este hombre, y como no tenía una fe perfecta, alabanzas al nombre del Señor, aunque estaba viviendo esta experiencia sobrenatural, él le dice, bueno, si tú eres el que dice ser, y empieza a poner una cantidad de señas. ¿Se acuerdan la escena del vellón? Donde dice, bueno, si tú eres, permita que llueva y que todo esté mojado menos este vellón. Y así ocurre. Y luego vuelve a decir, bueno, ahora que ocurra el contrario, que solo el vellón esté mojado y toda la tierra seca. Y así ocurre, alabanzas al nombre del Señor. Cuando ya él ve todas estas manifestaciones, entonces se dispone a realizar la tarea que Dios le iba a encomendar, le había de entregar, de encomendar, y era de salvar al pueblo, alabanzas al nombre del Señor. Y este hombre entonces se levanta y el Señor le habla acerca del ejército que había que formar, y levanta un ejército numeroso, pero el Señor le dijo no, alabanzas al nombre del Señor, es mucha gente, no necesito tanta gente, lo único que necesito es fe, alabanzas al nombre del Señor. Así que vaya y empiece a despedir la gente, gloria al nombre del Señor. Y lo primero que le dice, vaya y póngase enfrente de ese ejército y dígale que si hay alguno que esté medroso, que tenga miedo, que madrugue y se vaya a su casa. Y desde luego que se lo dijo, hermano, y cuando se da cuenta, pues el ejército que él había conformado se mermó mucho. Mucha gente se fue. Y luego el Señor le dice, todavía me parece que hay mucha gente. Así que llévalos al río y allí los voy a probar. Pero pídeles que tomen agua. Y así lo hizo. Hermanos, y mermó aún más ese ejército. Quedaron alrededor de unos 300 hombres. Y el Señor le dijo, con estos te voy a dar la salvación para el pueblo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué el Señor le dice esto, hermanos? Porque la victoria no radicaba en la fuerza de aquellos hombres, sino que esa victoria se iba a radicar en el poder maravilloso de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, Dios, para hacer lo que quiere hacer o lo que vaya a hacer con nosotros, no necesita, hermanos, tanto de estrategias o de herramientas humanas, alabanzas al nombre del Señor. Aunque puede utilizarlas, alabado sea el nombre del Señor.
Él es un Dios todopoderoso y puede hacer lo que quiere con poquito, gloria al nombre del Señor. No se requiere de mucho, alabanzas al nombre de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Elías le pregunta a aquella viuda, ¿qué tienes en tu casa? Alabanzas al nombre del Señor. Porque como les he dicho en otras ocasiones, Dios trabaja con nosotros también, alabado sea el nombre del Señor. Dios trabaja con nosotros también. Y esa mujer le dijo, yo tengo un puñado, un poquito. Y él le dijo, no, no te preocupes, con eso basta, alabado sea el nombre del Señor. Con eso basta. ¿Por qué, hermanos? Porque el que había de glorificarse era el Dios todopoderoso, el que usted y yo servimos. Alabanzas al nombre del Señor. Y bastaba, hermano, con tener fe, con creerle a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Como les he dicho, no solamente es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, sino que lo que hace la diferencia es creerle a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. El mundo afuera dice creer en Dios, pero sin embargo no hacen lo que Él les manda hacer. O sea, no le creen a Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Hay muchos de nosotros que decimos creer en Dios, pero tampoco le creemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando llegan de pronto circunstancias donde se requiere realmente que nosotros nos apeguemos a la promesa de Dios, a la promesa que Él nos ha hecho, ¿a quién corremos? Al hermano, a la hermana, pero no corremos a Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Y Él allí esperándonos, Él allí, hermano, a la distancia de una oración, de que se lo pidamos, alabanzas al nombre del Señor, pero no lo hacemos. ¿Por qué, hermano? Por nuestra poca fe, porque creemos que Dios no lo puede hacer. Creemos entonces que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que está para unas cosas sí y para otras no. No, hermano, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que está con nosotros todos los días de la semana, las 24 horas, hermano, los 365 días, hermano, del año, porque Él ha dicho, yo estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Alabanzas al nombre del Señor. Y Dios le dio la victoria a este hombre Gedeón. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso el escritor a los hebreos dice, ¿y qué más digo? Porque faltaría tiempo entonces para narrar las hazañas de Gedeón. También faltaría tiempo para contar lo que ocurrió con Barak. Alabado sea el nombre del Señor. Saben, hermanos, que Barak fue un hombre que dirigió el pueblo de Israel también en una dramática victoria sobre los cananeos. Alabanzas al nombre del Señor. En Jueces 4 encontramos la historia de Barak. Alabanzas al nombre del Señor. En este mismo periodo de inestabilidad. Y encontramos a un Barak que vaciló. Alabado sea el nombre del Señor. Y no quería ir adelante. No quería continuar. ¿Sabe por qué? Porque no tenía una fe perfecta tampoco. Alabanzas al nombre del Señor. Y había en medio de él, del pueblo, una mujer que se llamaba, ¿saben cómo? Débora. Y a ella, a Barak se le encomendó, sal a la guerra. La victoria va a ser tuya. Alabanzas al nombre del Señor. Pero Barak no le creyó a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Y le dijo a Débora, si tú no sales con nosotros, yo no voy a ir. Sencillamente. Y Débora le dijo, una mujer de pantalones, hermanos. Dios bendiga a esas mujeres que las tenemos en la iglesia desde luego. Débora le dijo, yo voy, pero sepa que la gloria no será suya. Que no hablarán tanto de usted. Que en la historia no quedará usted como aquel hombre que venció, sino que la victoria va a ser de otro. Se hablará de Débora y se hablará de aquella otra jovencita que mató a aquel malvado Císara. Alabanzas al nombre del Señor. Y esto, hermano, es lo que ocurre, que muchas veces Dios nos está hablando, nos está diciendo, nos está adentrando a propósitos mayores, hermano, pero nosotros no le creemos. Alabanzas al nombre del Señor.
No tenemos la fe suficiente como para creerle a Dios, hermano, que lo que Él lo ha prometido, lo que Él nos ha prometido, Él lo va a hacer. Y en lugar de creerle, hermanos, optamos por dudar. Alabanzas al nombre del Señor. Optamos porque empezamos a hacernos las preguntas, hermanos, que surgen y que de repente pueden ser naturales, hermanos, en nuestra vida, pero lo que no podemos permitir es que ellas, hermanos, nos hagan acobardar al punto que decidamos no creerle a Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Preguntas como, ¿será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios sí lo va a hacer? ¿Será que lo que Dios me prometió sí lo va a hacer? ¿O eso ya no hay manera que ocurra? Alabanzas al nombre del Señor. Y llegan a nuestra vida esas preguntas, hermanos, y resulta que otro hermano se atreve a creerle a Dios. Y resulta que aquella victoria que iba a ser para nosotros, Dios se la permite a otro. Alabanzas al nombre del Señor. Porque otro sí se atrevió a creerle a Dios. Porque otro sí dijo, yo voy ciegamente. Porque si Dios lo dijo, si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Alabanzas al nombre del Señor. Yo no tengo las herramientas para que se cumpla, pero Dios sí tiene las herramientas para hacer que sus promesas, que sus propósitos se cumplan en medio de nuestra vida. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, hermano, en lugar de dudar, debemos de tener fe. Alabanzas al nombre del Señor. Una fe, hermanos, con la capacidad, alabanzas al nombre del Señor, de la semilla de mostaza. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la semilla de mostaza no es tanto lo pequeño, hermano, es lo duro que es. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y así nosotros deberíamos de tener una fe bien arraigada, bien fuerte, hermano, que a pesar que venga, hermano, de pronto a aplastar el enemigo nuestra fe, nosotros le digamos al diablo, no, Señor, no te creo, porque yo tengo un Dios que ya me lo ha prometido, que ya me lo ha dicho, y si Él me lo dijo, Él lo hará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A mí lo único que me queda es disponerme, porque con la fe yo voy a alcanzar aquella victoria que Dios me ha prometido. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, solo los que se atreven a creerle a Dios ven grandes proezas de parte de Dios. Solo, hermanos, los que se atreven a adentrarse, gloria al nombre del Señor, sin miedo en los desafíos que Dios nos pone, hermanos, son los que ven el poder de Dios moverse de manera sin igual en su vida. Solo esas personas son las que nosotros vemos dando testimonio del poder de Dios. Los incrédulos, hermanos, no tienen nada que testificar, porque Dios no se mueve en la incredulidad. Alabanzas al nombre del Señor. La incredulidad lo único que hace es que nosotros nos ahoguemos en medio de la tormenta. Alabanzas al nombre del Señor. Pero la fe, hermano, nos pone a caminar por encima de la tormenta. Alabanzas al nombre del Señor, mirando a aquel invisible, mirando a aquel invencible, mirando a aquel Dios que la tormenta tiene que someterse, que los vientos se tienen que someter, que el mar se tiene que someter, que el diablo se tiene que someter, que los demonios se tienen que someter, que los brujos se tienen que someter, porque ese es un Dios poderoso que nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Y allí estaba Barad, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí estaba Barad. Y así ocurrió, hermanos. La gloria no fue para Barad. Se habla de Débora, alabanzas al nombre del Señor. Y se habla de aquella jovencita que de repente, llamada Jael, que de repente ve venir a Sísara corriendo, cansado, y lo recibe en su casa, pero lo reconoció. Dijo, este es el enemigo del pueblo de Israel. Alabanzas al nombre del Señor. Y le dice, ven acá, Señor mío, estás cansado. Y él le pide agua y le dice, no te voy a dar agua, te voy a dar un vasito de leche caliente, te asienta más. Le da el vasito de agua, de leche caliente, se acuesta el hombre a dormir, hermano. Y dice que allí cuando ya lo vio, agobiado del sueño, tomó una estaca y tomó un mazo, hermano, y se la puso en la sien y traspasó sus 2 sien, alabanzas del nombre del Señor. Cuando vinieron a preguntar, ¿has visto pasar por aquí a un hombre llamado Sísara? Le dice, ven, yo te voy a mostrar dónde está.
y yacía Císara enclavado, hermano, en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermanos, cuando Dios nos habla, hermano, debemos obedecer. Pero es que es muy fuerte, es muy poderoso con el que me estoy enfrentando. No, hermano, no hay nadie más poderoso que el Dios que usted y yo servimos. El diablo, hermano, tiene que someterse, hermano. Los demonios tienen que temblar, no resisten a la presencia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Usted y yo lo que debemos, hermano, es agarrarnos de ese Dios todopoderoso. Porque, como he dicho en algunas otras ocasiones, Dios no nos suelta a nosotros. Somos nosotros los que nos soltamos de la mano de Dios. ¡Aleluya! Pero también faltaría tiempo para contar de otro, dice el escritor, de otro que entra en el panteón. Aunque no terminó, hermano, como debió haber terminado. Alabanzas al nombre del Señor. Y es de Sansón. Alabanzas al nombre del Señor. No Sansón, sino Sansón. Alabanzas al nombre del Señor. Allí también en el libro de Jueces, en este mismo periodo de inestabilidad, hermanos, ¿cómo la ve de tremendo? Gloria al nombre de Cristo. Jueces capítulo 13, versículo 13 al 16, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Versículo 1. Jueces 13, versículo 1 al 16. Sansón, hermano, fue utilizado por Dios. Fue utilizado por el Señor, hermano, de manera poderosa para derrotar a los enemigos del pueblo. A uno llamado Filisteo, gloria al nombre del Señor. Sin embargo, nunca, hermano, pudo, alabado sea el nombre del Señor, desarrollar todo su potencial. Y su vida, hermano, terminó trágicamente después de haber sido seducido por aquella malvada mujer llamada Dalila, gloria al nombre del Señor. Y comienza esta historia con una particularidad que la podemos ver, hermanos, en todo el libro de los jueces, gloria al nombre del Señor. El versículo 1 diciendo, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y Jehová qué hizo? Los entregó otra vez en manos de los filisteos, ya no por 7 años, ahora fue por 40 años, hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben? Esto muestra, hermano, lo terco que llegamos a ser nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Lo desobedientes que podemos llegar a ser nosotros, hermanos. Que vemos la gloria de Dios y nos deleitamos en el momento, pero luego cuando salimos, hermanos, a enfrentarnos con la realidad, olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y volvemos otra vez, alabanzas al nombre del Señor, a ese estado de desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Sansón fue llamado, pudiéramos decir así, desde antes de nacer, para cumplir un propósito, gloria al nombre del Señor. Y Dios lo dotó de fuerza. Le dio unas características, hermanos, formidables a este hombre. ¿Saben que su mamá era una mujer estéril, que no podía dar a luz? Pero sin embargo Dios tuvo misericordia de ella y le permitió dar a luz. Y nació Sansón. Y Sansón, hermanos, empezó su vida, pero llegó un punto donde comenzó con la desobediencia, alabado sea el nombre del Señor. Comenzó con la obstinación. En algún momento lo hizo porque Dios quería obrar, alabado sea el nombre del Señor, para destruir a aquellos filisteos. Pero llegó un momento donde también aprendió la desobediencia, la rebeldía. Y de manera grosera le dice a sus padres cuando le aconsejan acerca de esa mujer filistea, le dicen, no, señores, tómenla, porque a mí me gusta. Como quien dice, soy yo el que voy a vivir con ella, no ustedes. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, aquí hay un dilema, porque algunos toman esta parte bíblica para desobedecer al Señor y decir, si ve que Dios me puede usar, alabanzas al nombre del Señor. Y ahí está el ejemplo de Sansón. Yo no tengo que ser perfecto y Dios me puede usar, hermanos. Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Esto era lo que pasaba con Sansón. Sansón era usado por Dios, pero Dios no aprobaba la manera, la conducta de Sansón. Alabanzas al nombre del Señor.
Bendito sea el nombre de Cristo. Y esto nos debe hablar a nosotros, hermanos, también. Nos debe llamar la atención con relación, hermanos, a todos los que salen por allí diciendo: yo hago milagro, yo hago esto, yo hago lo de acá. Alabanzas al nombre del Señor. Y algunos dicen: oh, qué gran siervo de Dios. Y sin embargo es un sinvergüenza que maltrata a la familia, que maltrata a la esposa. Y algunos lo aprueban. No, pero como es el gran siervo de Dios, como es que Dios lo usa en sanidades, no, eso entonces pasa a un segundo plano. No, hermano, puede estar siendo usado por Dios. Ah, pero mire, este fornicario, este adúltero, Dios lo está utilizando. Dios lo utilizó por allá para sanar a alguien, sí, pero ¿acaso Dios lo aprueba? Alabanzas al nombre del Señor. Porque de eso es que habla el Nuevo Testamento, que llegarán al cielo a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos grandes prodigios. Y el Señor les va a decir: nunca te conocí. Nunca te conocí. ¿Y sabe cómo lo va a etiquetar el Señor? Como un hacedor de ¿qué? De maldad. Como un malo, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pero entonces es que sané, sí, en mi nombre, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Alabanzas al nombre del Señor. Ah, entonces ¿qué? No, merecedor del infierno, mijo, porque esto no se trata de ser usado, no, esto se trata de ser aprobado por Dios. Así, hermano, es que usted no busque tanto el ser usado por Dios, usted busque el ser aprobado por Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Dice, ¿se acuerdan cuando los discípulos vinieron contentos y el Señor les dijo: no se maravillen de eso, maravíllense de que su nombre esté escrito en el reino, en el libro de la vida? Alabanzas al nombre del Señor. Porque hay veces nos maravillamos, ¿cierto?, de los milagros, de los prodigios, de la gente, de la multitud, de cómo viene, oh, ese pastor, ese mensaje que dio, y la multitud cómo vino, sí, pero su nombre está escrito en el libro de la vida. Alabanzas al nombre del Señor. Oh, mira cómo habla, mira, con extender su mano, con soplar, con coger el pañuelito y tirarlo, mira cuánta gente cayó al piso. Sí, pero su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso pasó con Sansón. Alabanzas al nombre del Señor. Y él pensó que podía abusar de su conducta. Alabanzas al nombre del Señor. Podía abusar de su conducta, de su mala conducta, porque no era buena. Pero llegó el momento donde el Espíritu de Dios lo dejó. Sencillamente lo dejó. Alabanzas al nombre del Señor. Pero ¿sabe él qué pensaba en su mente? No, tranquilo, esta vez lo volveré a hacer. Invocaré el nombre de Jehová, el Espíritu de Dios vendrá sobre mí con poder y voy a deshacer a todos estos filisteos. Pero resulta que no ocurrió así. Alabanzas al nombre del Señor. Y luego vemos a un Sansón por allá que agonizando. Y ahí sí, apelando a la misericordia de Dios. Y ahí sí, poniendo en acción ¿qué? La fe. Alabanzas al nombre del Señor. Yo sé que tú estás en el cielo y que tú eres poderoso. Por favor, ven, fortaléceme. ¿Sabe qué le dijo? Tan solo esta vez. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo termina la vida de este hombre? Una vida que pudo haber sido, me imagino, hermano, de las hazañas. De repente, el escritor a Proverbio tendría que haberle separado un espacio, como se le separó a Moisés y a Abraham aquí, para poder contar de todas sus hazañas y no pasar así como tan someramente. Pero su mala conducta, hermanos, alabanzas al nombre del Señor, aunque al final pudo en la fe pedirle al Señor que viniera a fortalecerlo, y esa fe hizo que el Espíritu Santo viniera a fortalecerlo, pero murió también como si fuera un impío, allí enterrado con todos esos filisteos. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, pero también está la fe de otro hombre llamado Jefté. Alabado sea el nombre del Señor. Jefté fue un hombre utilizado por Dios. Este aparece allí en el capítulo 11 de Jueces, para derrotar a los madianitas. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Para derrotar a los madianitas.
Jefté era un galaadita que le reconoce en la Biblia como un hombre también esforzado, al igual que Gedeón, y valeroso, pero era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera ¿a quién? A Jefté. Y le dijeron: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer, o sea, eres un bastardo. Y huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él, escuche la clase de hombres que se juntaron con él. Hombres ociosos, los cuales salían con él. Y aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. O sea, Jefté pasó de ser un pillo a convertirse en un caudillo. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque con Jefté se había cometido una injusticia de parte de sus hermanos. Aunque en la costumbre estaba establecido así, que de repente el hijo bastardo no heredaba, alabado sea el nombre del Señor, pero sus hermanos fueron más allá, hermano, lo echaron de su propia casa, lo sacaron, le dijeron: usted no va a heredar con nosotros, vea qué va a hacer. Y él se va, y andando por allí, pobre hombre, no tenía de repente dónde llegar, pero tampoco era como muy juicioso que digamos, porque si lo buscaron hombres ociosos, era porque seguramente él era un ocioso mayor. Alabanzas al nombre del Señor. Pero con el cual el Dios de misericordia, hermano, tenía un propósito. Alabanzas al nombre del Señor. Si ven, hermanos, cómo Dios no mira, alabado sea el nombre del Señor, lo que nosotros miramos. Con Jefté pasó casi que lo mismo que pasó con Rahab. Aunque descalificada por la gente, pero Dios había visto algo en Rahab. Con Jefté pasó lo mismo, aunque descalificado, hermano, por sus propios hermanos y por los del pueblo, pero Dios lo tenía en su propósito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jefté, la Biblia dice que era un hombre, hermano, valeroso, esforzado, pero Jefté también tenía una característica, y es que Jefté era un hombre de palabra. Alabanzas el nombre del Señor. ¿Se acuerdan la promesa que Jefté hace con relación a la batalla? Que le dice el Señor: si tú me das la victoria, el primero que salga de la casa, a ese yo lo voy a sacrificar. Aleluya. Y resulta que llega Jefté victorioso, hermano, contento con todo el pueblo. Y la primera que sale, ¿saben quién es? La hija. Alabanzas el nombre del Señor. Salió la hija de Jefté a recibirlo y él grita: ¡ay, hija, qué hiciste! Ahora paso de la alegría a la angustia porque has traspasado mi corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso tengamos cuidado con lo que le pedimos a Dios, ¿no? Tengamos cuidado con lo que le prometemos a Dios. Por eso la Biblia dice: cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en esa cuestión de insensatez, sino que cumple lo que promete, porque mejor te fuera que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero Jefté era un hombre de palabra y de fe también. Alabanzas del nombre del Señor. Y la hija, hermano, qué tremendo también la hija de Jefté, porque ella le dice a su padre: si tú lo prometiste a Dios, cúmplelo. O sea, yo me sacrifico. Alabanzas el nombre del Señor. Y entiéndase por sacrificio, porque algunos creen que Jefté mató a su hija. Alabanzas el nombre del Señor. Pero eso no ocurrió, porque Dios
no acepta sacrificios humanos. Alabanzas al nombre del Señor. Dios no acepta sacrificios humanos. Y dejó su precedente desde Abraham. Cuando Abraham, el Señor le dijo que le sacrificara a su hijo y lo iba a matar, el Señor le dijo: no, Señor, deténgase. Yo no acepto sacrificio humano. ¿En qué consistió el sacrificio de la hija de Jefté, hermano? En que se quedó sin tener marido para siempre. En que se quedó virgen para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Ah, pero ¿qué sacrificio es? Usted sabe lo que significaba en ese tiempo, hermano, que una mujer no tener hijo. Ese era un sacrificio. Alabanzas al nombre del Señor. Ese era un sacrificio tremendo. Y para él, como padre, no poder abrazar un nieto. Claro, hermanos, que era un sacrificio. Y sin embargo, Dios le dio la victoria a Jefté. Pero también el escritor sigue hablando. Allí está un hombre como David. Alabanzas al nombre del Señor. Sigue corriendo a la historia y pasamos de los jueces y entramos a los libros de Samuel. David, un jovencito, sin características de rey, sin muchos dotes como rey, pastor de unas pocas ovejas, alabanzas al nombre del Señor, obediente a su padre, el dulce cantor de Israel, alabanzas al nombre del Señor, por allá en una montaña, pues sin saber lo que estaba ocurriendo, pero Dios estaba trabajando, porque Saúl fue desechado, y Dios le dijo a Samuel: me he elegido a uno que es conforme a mi corazón, a ese dulce cantor de Israel. Y el Señor manda a Samuel a ungirlo, y llega a Samuel a Isaí, e Isaí hace desfilar a todos sus hijos, y todos tenían porte de rey, pero el Señor le dijo: ninguno de estos es. Y le tiene que decir Samuel a Isaí: es que todos son todos tus hijos, no entiendo. Isaí dice: sí me queda uno, el último, el menor, pero ese está por allá cuidando ovejas, ese no tiene muchas condiciones, no tiene mucho futuro en esta vida, por eso está allá como pastor, lo estoy entrenando para que sea pastor de ovejas, para que de repente cuando yo muera tenga algo de qué vivir, gloria al nombre del Señor. Pero resulta que para Isaí, gloria al nombre del Señor, lo miraba como un pastor de ovejas, pero Dios lo estaba mirando como el rey de Israel. Aleluya. Porque sabe, hermano, una cosa es lo que el mundo, como el mundo nos ve, como la gente nos ve, como el pastor nos ve, como el líder nos ve, y otra cosa es como Dios nos está viendo. Alabanzas al nombre del Señor, porque Dios sí sabe quiénes somos nosotros y cuán útiles le podemos ser en sus manos. Alabanzas al nombre del Señor. Y resulta que lo ungen, todo queda allí, se va Samuel, llega un momento donde el papá necesita que le lleven provisiones a sus hijos porque estaban en la guerra, e Israel estaba en la guerra, y por allá estaba aquel poderoso Goliat de Gad. Alabanzas al nombre del Señor. El poderoso gigante desafiando a los escuadrones del Dios de Israel, diciéndoles: cobarde, denme en uno, entréguenme en uno. Entréguenme en uno, no nos matemos entre todos. Si ese me gana, pues nosotros seremos sus esclavos, pero si nosotros le ganamos, ustedes serán nuestros esclavos. Y salía 3 veces al día, hermanos, a decir improperios en contra de Israel y a retarlos. Y el rey estaba medroso por allá temblando. El hermano de David también estaba por allá medroso. Y todo el ejército estaba acongojado, alabanzas al nombre del Señor. Y llega David a dejar los panes y escucha y dice: ¿qué es esto que yo estoy escuchando? ¿Y por qué los ejércitos no están haciendo nada? ¿Por qué están por allá metidos encuevados? ¿Qué le van a dar al que lo mate? Y empiezan a decirle a David: el rey dijo que lo iba a eximir de impuesto. El rey dijo que su familia iba a ser exenta de impuesto, que también le iba a dar alguna recompensa, y a que además de eso lo iba a casar con la princesa. Aleluya, qué incentivos para David, ¿no? Y luego pregunta por allí, su hermano se da cuenta y le dice: oiga, yo ya conozco su malicia. Vienes para ver la guerra, vienes con el morbo para saber qué pasa en la guerra, con quién dejó esas pocas ovejas que está allá. Y David le dice: ¿qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Alabado sea el nombre del Señor, al igual que ustedes tampoco han hecho nada. Están todos medrosos ahí. Y van y le cuentan al rey que hay un jovencito por allá dispuesto a ir a pelear. Alabanzas al nombre del Señor. El rey viene
Y le dice, tú no podrás ir porque tú no eres hombre de batalla. Le dice, no, pero sepa una cosa, que yo he matado osos, leones y he salido victorioso. Así que voy a salir victorioso en contra de ese hombre. También alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque David no tenía su fe puesta en él. David no se estaba mirando a él. David estaba mirando al Dios de Israel, que era grande, que era poderoso, que les había dado victoria en algunos otros tiempos y que también se la iba a dar en ese momento. Entonces le dicen, pues si va a ir, pues vaya. Y empiezan a ponerle la armadura del rey. David dice, no, señor, yo con esto no me siento cómodo, porque es que no se trata con fuerzas humanas. Esta es una batalla espiritual y yo tengo que ir delante de Dios. Se quita la armadura, escoge las piedras y sale a la batalla. Alabanzas al nombre del Señor. Y le dice David a aquel gigante, tú vienes contra mí confiando en tu espada, en tu lanza, en tu jabalina, en tu estatura, en tu bravuconada, pero yo, pequeño, yo que no soy tan diestro en batalla, no vengo en mi propio nombre, yo vengo en contra de ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, con el cual tú te has metido, porque no te metiste con estos cobardes que están allá, medrosos, esperando de pronto que me maten. No, te metiste con el Dios poderoso de Israel, el que nunca ha perdido una batalla, el que sacó a Israel con mano poderosa de Egipto, el que los trajo por el desierto, el que le ha permitido matar a naciones enteras. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dicen más, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te voy a vencer. Aleluya. Eso lo habla una persona que tiene fe, hermano. Una persona que ve a Dios más grande que los problemas. Una persona que no ve gigantes. Una persona que sabe que el gigante es Dios, que está sentado en su trono y que nada de allí, hermano, lo ha de mover. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Qué tremendo David, hermano. Y el Señor le da la victoria. El Señor le da la victoria. Y ya para ir concluyendo, llegamos a los versículos que describen, alabado sea el nombre del Señor. Algunos, no muestra quiénes, de repente, pero sí los encontramos en la Biblia. Dice, algunos conquistaron reino. Estos fueron David, Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequiel y el rey Josías. Gloria al nombre del Señor. Otros hicieron justicia. Estos fueron Elías, Eliseo, los profetas de Dios y también el rey Josías. Otros alcanzaron promesa. Entre ellos pudiéramos mencionar a Caleb, gloria al nombre del Señor, que pudo entrar a la tierra prometida. Entre eso pudiéramos meter también a Gedeón. Entre eso pudiéramos meter también a Barak. Otros taparon boca de leones. Entre esos entran Daniel, entra David, entra Benaías, gloria al nombre del Señor, y algunos de los valientes de David. Otros apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes? Sadrach, Mesach y Abednego, gloria al nombre del Señor, por allá cuando estaban en Babilonia, gloria al nombre de Cristo. Otros evitaron filo de espada. Entre esos estaba David, que escapó tantas veces, hermanos, de la espada de Goliat, de la espada de Saúl. Entre esos estaba Moisés, que escapó de la espada del faraón. Entre esos estaba Elías, que escapó de la espada de Jezabel, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Allí, hermano, estaban todos esos hombres, pero también dice, sacaron fuerzas de debilidad. Entre ellos estaba una mujer como Sara, que Sara, hermano, ya estaba aún fuera del tiempo de la edad para tener hijos, pero Dios la fortaleció, sacó fuerza de debilidad. Estaba Gedeón, cuando, hermanos, todo estaba para perderse, pero allí llegó el Señor a fortalecerlo. Estaba Abraham, estaba Esther, estaba el rey Ezequías, se hicieron fuertes en batalla. Entre esto está David, está el rey Asa, está Josafat. Las mujeres recibieron su muerto mediante resurrección. El Antiguo Testamento, hermano, menciona a dos mujeres que se concuerdan con esta descripción, y fueron la viuda de Sarepta y también la tsunamita. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, hermano, por la fe algunos resultaron victoriosos bajo circunstancias tremendas. Gloria al nombre del Señor. Otros fueron atormentados. Bendito sea el nombre de Cristo. Otros fueron atormentados. Alabanzas al nombre del Señor. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué atormentados? Porque de repente, hermano,
no recibieron allí al instante alabanzas al nombre del Señor. No recibieron allí al instante, bendito sea el nombre del Señor, aquella promesa, bendito sea el nombre del Señor. Pero sin embargo, bendito sea el nombre del Señor, pues después van a recibir esa promesa. Dice, otros fueron o recibieron mejor resurrección, como lo dijo Jesús en San Juan 5:29, gloria al nombre del Señor. Hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Estos merecedores, estos fueron los que recibieron mejor resurrección, los que van a recibir esa resurrección de vida, gloria al nombre del Señor. Vituperados y azotados, Isaac soportó la burla de Ismael, y Sansón fue humillado en el banquete de los filisteos. Otros sufrieron prisiones, hermano. José fue echado en la cárcel, gloria al nombre del Señor, por su fe. Y el rey maligno Acab encarceló también a un profeta llamado Miquea, gloria al nombre del Señor. Otros fueron apedreados. Zacarías fue apedreado. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. También fueron aserrados, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que según alguna tradición confiable, gloria al nombre del Señor, nos dice que Isaías fue aserrado en dos, bendito sea el nombre del Señor. Y así, hermanos, en adelante encontramos entonces algunos que fueron muertos a filo de espada, como los 85 sacerdotes asesinados por Doeg a los profetas, hermanos, en el tiempo de Elías. Otros anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja. Y esto, hermano, nos habla de Elías, quien se vestía de ese tipo, de los cuales el mundo no era digno. El mundo, hermano, no era digno de ellos. Alabanzas al nombre del Señor. Algunos anduvieron por los montes, otros por las cuevas, por las cavernas. Esto nos hace acordar de David, de Elías, de los profetas, bajo el liderazgo de Abdías, hermano, que fueron forzados a huir y a esconderse en las cuevas. Y si venimos más adelante en la historia, hermano, de la iglesia, los cristianos, hermano, que bajo la persecución de los diferentes emperadores, entre ellos incluyendo a Nerón, gloria al nombre del Señor, tuvieron que meterse a las catacumbas, bendito sea el nombre del Señor, pero que tenían la fe en Dios, y desde las catacumbas, alabanzas al nombre del Señor, la iglesia crecía, alabado sea el nombre del Señor, bajo tierra. ¿Por qué? Porque habían unos hombres que tenían una fe tremenda, que la gente deseaba irse a escuchar y estar con aquellos valientes. Otros fueron, hermanos, calumniados, como lo hicieron con el apóstol Pablo, que se le echó la culpa del gran incendio que hubo en Roma, alabanzas al nombre del Señor, y que fueron perseguidos por diferentes hermanos emperadores, entre esos Nerón, que fue uno que tuvo una tremenda persecución en contra de la iglesia, y algunos otros, bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos, por la fe, hermano, se mantuvieron firmes, alabado sea el nombre del Señor, como viendo al invisible, alabado sea el nombre de Cristo, ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, alabanzas al nombre del Señor, que hasta estos días está con la iglesia, hasta estos días está con nosotros, gloria al nombre del Señor, dándonos la fortaleza y diciendo: no teman, yo estoy con ustedes, no teman, no teman, porque yo estoy con ustedes, hermano, diciéndonos que pronto sonará la gran trompeta y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y reinaremos y estaremos con Él por siempre, por los siglos de los siglos, y podremos decirle al diablo, a los demonios: hemos vencido por la fe que tuvimos puesta en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, vale la pena tener fe, vale la pena, hermano, fortalecer nuestra fe y no creerle al diablo, hermano, decirle al diablo: no te creo, Dios sigue estando con nosotros, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo prodigios, Dios sigue fortaleciendo, Dios sigue guardando, Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue restaurando, hermano, porque ese Dios todopoderoso está con nosotros y estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Oh, alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios.